Vamos a continuar con la clase, con el curso. Eh, Nos quedamos en en el enunciado del teorema de Lever, que te decía que una función es Riemann integrable si solo si el conjunto de puntos de discontinuidad de f forma un conjunto de medida cero. Y ese fue el teorema 1.44. Y fue con el que concluimos la clase anterior, el lunes. Vamos a ver la de hoy. Por ahí quedó un ejemplo, le voy a hacer referencia solamente. Es el ejemplo 45, este ya lo demostramos. Dice que si f es una función integrable, entonces la medida de la gráfica es cero. Son los puntos Q y f de Q. Aquí la dimensión sube, p más 1, y Q está en el rectángulo I, y esto es cero. Siempre que sea integrable, en particular, se cumple si f es continua. Bien, por ahí eso también quedó de la clase pasada. Vamos a ver lo que se le conoce en las regiones elementales en el plano, para empezar. Regiones elementales en el plano. Y bueno, la idea es extender la integral de Riemann a estas regiones. Los conjuntos van a ser definidos. La primera es la 46. Dice que tienes una función, estamos en el plano, entonces aquí van a ser las gráficas de φ1 y φ2, definidas en un intervalo a b a r. Vamos a pedir continuidad, sean φ1 y φ2 funciones continuas. Y el conjunto D, formado por los puntos X y Y en R2, con X entre A y B, y Y entre estas dos funciones, es llamado región elemental de tipo 2, tipo 1. Tipo 1, esto es una cosa, vamos a ver, aquí tienes el plano, y tienes el intervalo AB, y tienes por acá estas funciones, que es φ2 y por acá φ1. Y lo que queda atrapado entre estos dos estas dos funciones en el intervalo AB es la región D. Toda esta es la región D.
Es un subconjunto en el plano. Y hay un análogo. Aquí hay una cosa implícita. Con φ1 menor que φ2. Para que tengamos una región distinta del vacío. Conjunto distinto del vacío. Y esta es la 46, el análogo. La de tipo 2, cuando se cambian los papeles. Entonces aquí tienes lo mismo, pero voy a poner psi1 y psi2 funciones en CD continuas. Con una menor o igual que la otra. Y se define el conjunto análogo en arriba y el conjunto de puntos X y Y en el plano. Y aquí se cambia la cosa, ¿verdad? Entonces aquí sería psi1 de Y menor o igual que X, psi2 de Y. Y está entre C y D. Este es llamado una región elemental de tipo 2. Bueno, esto es convención. Y el análogo, la gráfica, sería a las funciones tenemos que están pues así. Aquí sería psi2, este sería psi1. Y aquí está mi intervalo CD. Ahora sobre el eje Y. Y lo que queda atrapado, lo que describe el conjunto D, es esto que está aquí. Ahora este es el D. Y, ok, entonces, esta región acotada por estas cuatro rectas, definidas como gráficas de funciones continuas, se puede ver así. Este es de tipo 2 y esta es de tipo 1. Bueno, hay casos extremos de estas dos regiones. Por ejemplo, tipo 1, perdón, aquí. Tipo 1. Por ejemplo, la región D también puede ser, o por señalar un caso, aquí abajo. La región 1, perdón, sería cuando se intersectan estas gráficas, pues así. Entonces aquí sería φ2, esto es φ1, aquí está el A y aquí está el B. Entonces aquí quedaría esta región. Sigue siendo de tipo 1, tipo 1. El análogo a la otra, un caso especial de región tipo 2, que no son los únicos. Solamente algunos ejemplos sería, aquí para tipo 2 sería una cosa así, y aquí una cosa así, ¿no? Aquí sería psi2 y aquí psi1. Aquí estaría el intervalo CD. Este es para tipo 2. Entonces este es 2 hasta acá.
Y bueno, esas dos regiones, la de tipo 1 y tipo 2, cuando se pueden escribir se puede escribir esas dos regiones con distintas funciones, cambiando las funciones, es llamada una región de tipo 3. La siguiente definición. Entonces aquí está la de, esta es por hacer referencia a ellas. Tipo 1, región elemental. De tipo 1 es esta. Y aquí está la otra región elemental de tipo 2. Aquí otra flecha para acá. Ahí está. Y esta es 47. Entonces la de 48. Aquí sería la de tipo 3. Un conjunto de en R2 es una región elemental de tipo 3 si D es una región de tipo 1 y 2. 1 y 2. Y ese solamente se le llama una región elemental de tipo 3. Y como ejemplo, el ejemplo de canónico es considera D igual al disco unitario Ajá. Entonces, D es de tipo 3, ya que se puede escribir de las dos maneras, despejando una variable. O sea, para verla que es de tipo 1, es despejando la Y. Entonces irías desde el negativo al positivo de su raíz cuadrada. Y la otra es el otro despeje es para verla que es de tipo 2. Sería despejando la X. Sería menos la raíz. A la raíz positiva. Y la Y va de menos 1 a 1. Este es de tipo 1. Este es de tipo 2, despejando la una o la otra letra. Y como tienes ambas, entonces D es de tipo 3. De acuerdo a la definición, se cumplen ambas. El disco, simplemente estás aquí, vamos a poner aquí el dibujito. Es aquí el plano XY. Entonces, con el tipo 1, pues tienes aquí la X va de menos 1 a 1 y la Y va de una función a esta otra función, ¿no? Aquí se detienen. Sería el análogo a la Phi2, Phi1, la tapa. Phi2 y la tapa inferior, Phi1, y es exactamente
al otro caso, pero ahora viéndolo, cambiando los papeles. ¿Esto cómo se quita? Aquí tienes X y Y. Y esta es la raíz cuadrada positiva. Y esta es la negativa. Y la otra, lo mismo, tienes el disco unitario. Solamente que estás yendo para X, estás yendo desde la función psi1 a la función psi2, pensando solamente en X, vas de una función a otra, para cada Y, entre -1 y 1. Y esta sería, el psi12 sería esta etapa, despejando la X sería con la raíz positiva, se cambian los papeles aquí, y esta es con la raíz negativa. Ahí mero, que es este otro hemisferio, digamos, este que está aquí señalado. Y bueno, este es tipo 1, este es tipo 2, para la misma región. Y con estas tipos de regiones, 1, 2, 3, vamos a ver cómo se comporta la integral sobre ellas. De momento no tenemos cómo se podría definir, porque tenemos la teoría cuando la integral está definida sobre un rectángulo en el plano. Entonces la idea es extender una función f. En principio tienes una función f definida en una región elemental D y extenderla a un intervalo que contenga esa región, haciéndola cero fuera de la región D. Entonces aquí sea f, ahora sí, minúscula, contenido en R2 a R, una función continua en una definida en una región elemental. Puede ser de cualquier tipo. 1, 2 o 3. D. Y después consideremos a un intervalo I, ese intervalo I que es de la forma AB, cruce D, por ejemplo, que contiene, ¿no? Tal que D está contenido en I. Entonces, se define la función en I, que sería F mayúscula como por. Entonces aquí vamos a la definición. Aquí que tenemos X y Y, las variables. Entonces va a ser la función original si el punto está tomado en D. Y va a ser 0 si está fuera de D, ¿no? Para todo X y Y en el intervalo I. Entonces, aquí como uno visualiza esto, pues aquí no me va a salir la gráfica, entonces todo lo veo en el plano XY. Tengo la región elemental D, entonces una cosa así. Uy, ya salió muy derecho. Ahí está. Definida pensemos que es de tipo 1, algo así.
Y considero aquí el intervalo i que lo va a contener. Entonces, por acá está el i. Hay una infinidad de formas de tomar i. Entonces, este es un caso. La función f aquí va a ser exactamente la original. Y fuera va a ser 0. Eso es lo que está diciendo. Ah, profesor, entonces en la definición se debería poner que x, y no está en D. Así, ¿verdad? Sí. Gracias. Ahí está eso. Muy bien. Ahora, esta función es continua, la f. Ahí viene la discusión. Esta función es continua y el 0 es constante, es continuo. La minúscula es continua. ¿Dónde tendríamos problemas para la función f mayúscula? Sería solamente sobre la frontera de la región D. La continuidad, entonces aquí es el... Entonces, f es discontinua. Discontinua. A lo más en la frontera. En la frontera de D. Ajá. La frontera de D. Esta la vamos a denotar con la... A ver si funciona. Esta frontera la vamos a anotar con la notación ya estándar. Esta va a ser con esta notación. Ok. Ahí es donde puede fallar. Ahí es donde puede fallar la discontinuidad. Ya que si la f que te dieron al inicio es idénticamente 0, pues todo es 0 y todo es continuo. Entonces ponemos a lo más en la frontera de D. Y la frontera de D se puede escribir como gráficas de funciones. Notemos que, o más directamente, puesto que la frontera de D, ya que la frontera de D se puede escribir como unión de hecho son 4 gráficas de funciones. De funciones continuas. O sea, ¿cuáles son? Sería este es una, este es 2, 3, 4, ¿no? Ahí viendo x en función de y o y en función de x. Esto es al... Entonces, la medida, ajá, la medida de la frontera es 0. Esto es por el ejemplo con el que empezamos el día de hoy. 1.40 y... Voy a subir hasta arriba para ver que este ejemplo. 1.45, que solamente lo enunciamos aquí y se demostró la clase pasada, que te dice siempre que las funciones integrables, considera su gráfica, eso te da un conjunto de medida 0. Entonces aquí nos regresamos y ya está. Y eso es 45. Eso es. Ajá. Ahí es donde falla la discontinuidad en este conjunto. En este conjunto. Entonces, por el teorema de Lebesgue, ahora sí, por el teorema
de Lebesgue. Lebesgue es el 1,44. Tenemos que nuestra función f, o sea que sí es discontinua, pero va a ser integrable, ¿no? Es integrable en I. Que puede ser discontinua, pero donde lo es, o podría ser, va a ser en un conjunto de medida cero, lo que te dice. Entonces ya podemos definir la integral de f minúscula sobre d como la integral de f mayúscula sobre el intervalo i. Entonces aquí, antes de eso solamente recuerdo lo de la frontera, por si no lo tenemos ahí tan fresco. Recordemos que la frontera, lo pueden tomar como definición, es tomar la cerradura del conjunto, la cerradura del complemento, que el complemento está tomándose en R2, y lo que queda ahí, tomas la intersección. O equivalentemente, esto ya es jugar con los conjuntos, tomar la cerradura de D y quitarle el interior de D, de lo que queda dentro de D, este conjunto abierto. Y te quedas con la orillita, ¿no? Digamos. Entonces, esta es la ahí del curso pasado. Y, bueno, de hecho no vamos a manejar esto. Teorema, no, definición. Definición. Lo que ahora sí sigue es la definición. ¿Esto qué fue? 50. Te dice qué cosa. Con la notación. Con la notación de arriba. Ajá. Si F. Ajá, definimos. Así. Definimos la integral de F en la región D como, y ya lo que anunciaba es la integral. Voy a poner doble. Aquí es minúscula. Voy a borrar esta. Definimos la integral de la función f de xy. Aquí, esta es la definición. Como la integral de la función f en el intervalo i. Esto es lo que ya tenemos. Que sería con la otra notación, esta. Esto ya es desarrollado al inicio del curso. Esta parte ya fue desarrollada en las primeras 3 semanas del curso. Entonces, todas las propiedades se van a ir heredando, ¿no? Para este tipo de integrales f's sobre las regiones d de tipo 1, 2, 3, o de hecho pueden ser cuya gráfica sea, cuya la frontera siempre sea la gráfica de una unión finita de gráficas de funciones. Eso es lo que interesa, que la D tenga la propiedad de que su frontera sea la unión finita de gráficas de funciones continuas, para que puedas aplicar el teorema 44. Bien, entonces, por ejemplo, Fubini, bueno, vamos a poner este caso, aquí otra cosa que se me está pasando, aquí dice con la notación de arriba, entonces la notación de arriba viene a partir de aquí, ¿no? Pues, desde esto, de aquí para abajo. Sea f una función continua, eso es. Ahora sí, por ejemplo,
una nota. Sí, y es el intervalo AB cruz CD. Entonces, por el teorema de Fubini, tendremos que la integral o la doble integral sobre la función f es hacer la integral de AB o al revés, de la función f mayúscula, aquí con respecto a y luego con respecto a x, o al revés, ¿no? De una vez aquí, es a lo que me refiero. Cuando las cosas desarrolladas en las clases anteriores se pueden aplicar ahora para este tipo de regiones. Pero vamos a establecer un resultado sencillo. Teorema 1.51, que te dice cómo calcular una integral doble para una función continua definida en una región de tipo 1, 2 o 3. Aquí le vamos a bautizar regiones integrales dobles, en regiones. Lo vamos a hacer por casos, regiones tipo 1. Sea de una región de tipo 1. Ajá. Y pues ya está. Si f es una función definida en D a R, continua, entonces la cosa es de que la doble integral sobre D de esta función se puede calcular por una integral iterada. Sería de A a B. Aquí sería la phi 1 de x, phi 2 de x en los límites de integración d de y, d de x, donde las funciones estas describen la región D. Entonces aquí pongo x mayor o igual que a, menor o igual que b. Y la otra que es phi, entonces x mayor o igual que menos phi 1 de x, mayor o igual que phi 2 de x. Ahí está. Entonces aquí viene un comentario antes de hacer la demostración, que no es difícil. Es el siguiente. Cuando se hizo la definición, se mencionó la definición de una función sobre una región D, se eligió un intervalo arbitrario I que contenía D. Entonces aquí te está diciendo el teorema que para regiones tipo 1, esta elección del intervalo I es independiente. Solamente que te pide de I que contenga, ¿no?, al intervalo, que el intervalo I contenga la región D. Esa es la condición. Entonces aquí ya hay independencia, ¿no? Estás diciendo que la función está, la definición 1.50 está bien definida para regiones tipo 1. Ok, entonces aquí la demostración. Sea I igual al intervalo AB cruz CD, tal que contiene a esta región. De esta contenido en I.
Entonces tenemos la función f definida en la región D y la extendemos al intervalo I con la definición esta, ¿no? De la f mayúscula. Por la definición. Ahora sí, por el teorema de Fubini, tenemos que esto se puede escribir como una doble integral. Aquí conviene es y, ¿sí? Y luego x acá. Entonces Fubini, que ya se comentó arriba en la nota. Teorema de Fubini. Aquí es definición. De hecho es la 50. Y pues ya seguimos. Entonces lo que te hace Fubini es partirla en una integral iterada. Entonces el integrando sería este. Entonces aquí mantienes fija x e integras con respecto a y las propiedades de la integral, ¿no? Así que voy a tener aquí el dibujito. Tengo la función, tengo la región D. Aquí lo voy a poner sencillo, una D así y otra D por acá. Y por acá está la caja. Sí. Ajá. Y por aquí está aquí están los intervalos de aquí sería A, B, y aquí sería C. Y por acá hasta arriba estaría la D. Aquí estaría la D. Ahí está. Entonces puedo partir la integral en 3 integrales. Manteniendo fijo x, me voy en esta línea. Ups. Me voy con esta línea, manteniendo fija x. Entonces, a lo largo del eje y sería la integral de c a la primera función. Aquí las funciones están al revés. Phi1 abajo, Phi2 arriba, para que coincida. Phi1 y Phi2. Entonces va de c a Phi1 de x de la función f de xy de y. Luego más de Phi1 de x. Aquí esta letra ya no alcanza. Phi1 de x a Phi2 de x de la función. Y luego la que sigue es de Phi2 de x a Phi no, a d, que es la cota superior para el eje y. En el eje y, aquí es siempre de y. Y bueno, aquí ya el argumento va a ser muy fácil. Este es 0, porque estás fuera del intervalo de la región D. Esta va a ser la función f minúscula. Y esta última también va a ser 0. Aquí es 0. Entonces, aquí directamente uno obtiene que esto se convierte a la phi1 de x, a phi2 de x, de f de xy, de y. Entonces, al regresarme a la cuenta de arriba, es directo que la integral sobre la región D de mi función original, bueno, Fubini me partió la integral en 2.
Y luego la que estaba adentro todavía la parto en 3 para quedarme con una, ya que las otras dos son 0. Aquí es X. Y ahí está. Ujú. Entonces, siempre una integral sobre una región de tipo 1 la puedo escribir, la puedo calcular por una doble integral, ¿no? Una integral iterada. Y el análogo es para regiones de tipo 2, solamente que la integral ahora va a quedar primero d de x y luego d de y. Ese sería el siguiente. Va a ser la tarea, que es muy similar. Tarea 20, integrales, dobles, en regiones tipo 2. Y aquí hacemos el enunciado, sea de una región de tipo 2. Y si f es continua, entonces la doble integral sobre la función en la región D, ahora se cambian los papeles. Aquí sería de C a D, aquí sería psi1, psi2, que depende de y, de la función. Integras con respecto a, decíamos, x, y luego por afuera con respecto a y, donde la D es descrita por definición, ¿no? De ser de tipo 2. Ahí está. Y la y es con constantes, sea D. O D. Es muy similar. Aplicar teorema de Fubini y separar. Entonces, ya podemos decir el comentario que decía hace un momento. Por el teorema. 51. Y la tarea 20 implica que decíamos hace un momento, que la doble integral sobre D es independiente del intervalo I. O sea que está bien definida, ¿no? Este número. En la definición debe ser la 49, 50. Antes del teorema. Ahí está. Que la región de tipo 3 es juntar o aplicar cualquiera de estas dos. Bien. O así. Esta definición. Ajá, está bien. Ajá. O ya se mencionó esto. Es decir, la doble integral está bien definida. Ahí está. Por el hecho de que en la conclusión de
tanto la tarea como del teorema, lo que te sale es algo, te salen muchas cosas, pero lo que te sale es todo independiente del intervalo y desaparece. Ahí está la clave. La definición está bien sencilla, que te dice que el volumen, en este caso área, el área es el área de una región de tipo, ¿cómo se le llama? Una región elemental solamente. D es el valor de la integral doble. Pues la que ya tenemos, que es la A, igual a la integral, cuando tomamos la f igual a 1, de f igual a 1, xy. Y a veces también se le suele escribir así, d de A. Cuando tienes una región de tipo 3, en teoría, por definición, de tipo 3, puedes pasar la descripción de tu región elemental a una de tipo 1 y a una de tipo 2, solamente despejando las variables, poniendo x en términos de y o viceversa, y en términos de x. Y esto es más o menos estándar, entonces voy a dejar aquí la siguiente tarea que te dice este cambio de orden de integración. Pero aquí la cuenta ya se perdió. 21. Dice cambiar el orden de integración de la integral. Y aquí vamos a escribir A, es la doble integral, voy a hacer de 1 a 2, y aquí es de 2 menos x por la raíz de 2x menos x cuadrado. Y ya está. Y aquí una función f de xy. Y no hace falta, para cambiar el orden de integración, no hace falta saber quién es la f. Ahí está. Integras al final con respecto a x. Ahora, esa es una, ¿no? Cambiar el orden de integración y para f igual a 1, calcular el valor de A. Y bueno, aquí a veces surgen la incertidumbre si esto está bien o está mal. Y aquí voy a poner la respuesta. No hace falta la R. En este caso, A es igual a pi menos 2 sobre 4. Ahí está. Vamos a establecer una propiedad a continuación. Como te dice que te dice lo siguiente. Es el 53. Un ejemplo. Tienes una función phi dada. A ver. Dada una función continua sea phi de A a B a R continua
sea de una región tipo 1 de la forma que ya no la sabemos, la voy a escribir porque no hay phi1 ni phi2, entonces sería el positivo y el negativo. Entonces tiene que ser positiva, una función continua positiva. Sea D, o sea f, una función definida en D, continua, tal que satisface f de xy, aquí la negatividad en y el signo sale para todo x y y en D. Demostrar que la doble integral sobre D es igual a 0. Eso es lo que tenemos que demostrar. O sea, que es una cierta función impar en la segunda variable. Vamos a poner aquí la solución. Bueno, la idea es aplicar las propiedades de la integral de una variable después de partirla. Entonces, por el teorema, ahora vamos a ver cuál es el que la parte en 2. Esa fue la 51. La doble integral es igual a la integral de a a b, y x de menos phi x a phi x, negativa positiva. Ahí está. Vamos a ver que lo de adentro es 0. Entonces aquí es para cada x en el AB tenemos, manteniéndolo fijo, esto tiene sentido para una variable. Por las propiedades, ahora sí, de la integral de una variable es a 0. Y de aquí a 0 a phi. Ahí está. La segunda no le hacemos nada, entonces la primera. La primera que le hacemos esta. Esta para acá. Hacemos el cambio, el truco, u igual a menos y, un cambio de variable. Entonces d de u es igual a menos d de y. Y aquí cómo va a quedar los límites de integración. Entonces, solamente voy a quedarme con el segundo término. Entonces la integral, la voy a volver a escribir. Con el primer término, el primero, es aquí cuando cambio el orden, cuando hago el cambio de variable, es un menos solamente. Entonces, este menos que ya tengo es positivo ahora, y el 0, no pasa nada con el menos. Luego es f de
X no es nada, Y es menos U, y en el otro que es menos, el menos va a quedar aquí afuera de la integral. Por acá queda. Ahí se ve. Y ya la U es muda, ¿verdad? Puedo regresar a mi variable Y. Entonces queda menos Y, D de Y, que también era muda. Yo puedo cambiar la letra. Y ahora sí aplico la definición. La hipótesis, perdón. Esta hipótesis la vamos a aplicar aquí. Ah, no, de este lado. Por hipótesis. Entonces, ojo, que solamente estoy considerando la integral del primer término. Y luego lo hago con el segundo, lo sumo con el segundo. Luego es menos, que ya tengo, y el menos que sale es más. La integral de phi de x a 0, de f de xy, de y. Regresando, ¿no? Regresando, este sería 1, este sería 2. Sustituyendo 2 en 1, tenemos que la integral de phi a phi, el primer término es Profesor, una pregunta. sí, Aquí cuando pone la integral desde menos phi hasta 0 y luego es igual a menos la integral de phi a 0, ¿por qué cambia, desaparece ahí el signo? es por el cambio de variable. Aquí el cambio de variable es u igual a menos y. Aquí se hace el paso del cambio de variable. Por eso cambia ese límite de integración y ya no es negativo. Sí, solamente sustituir estos valores, con todo y su signo, a la y, Ya. y ya Sí, queda sí, está bien. Gracias. ese paso aquí es el cambio de variable, que es el u igual a y, negativo. Y cambiamos todo. Y luego me regreso ahora sí a lo que estaba por acá abajo. Gracias. Sustituyo, muy bien. De nada, 2 en 1 solamente es meter el primer término. Entonces aquí queda ya, aquí sale la magia de las propiedades de la integral en una variable, porque no estamos haciendo nada más que aplicando las propiedades de una variable. O sea que el primer término ya estaba, es este. Solamente cambié el segundo por la cuenta que aparece ahí en medio. ¿Y esto sirve de algo? Pues sí, porque falta aplicar la última propiedad. Cuando intercambias los límites de integración, te sale un signo menos y se va a cancelar con el segundo término. Cero. Aquí es cero. Cancela con este. Bueno, el integrando es cero, ¿no? De aquí arriba. Este integrando va a ser cero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La conclusión, ¿no? Aquí para que... Y aquí ponemos luego. Tenemos esto, que es la integral de AB, pero es un cero. Que esto da cero. Es una doble integral por el teorema de Fubini.
Y la primera, la que está dentro, te da 0. Y ya la de afuera, pues ya, por lo tanto, también da 0. Entonces, así hablando vagamente, la paridad o la imparidad en la segunda variable te sale que la función, la doble integral es 0. Hay un análogo de esto. Esto es asociado a las regiones tipo 1 y hay un análogo para las regiones tipo 2, pero ya no tiene caso. Escribir para la imparidad. Vamos a mencionar algo para la paridad, pero esa sería la tarea que sigue. Estas son tareas más estándar. Dada una función continua, voy a poner que sea positiva para que no haya problema, de 0 a infinito, continua, sea de una región de tipo 1, de la forma d igual a lo de hace rato, lo voy a escribir, aquí la simetría, a menor o igual que x, menor o igual que b, con respecto al eje y. Faltó el dibujito. Aquí es phi x y aquí es menos phi de x. Y dice sea f, una función continua. O sea, la continuidad la tenemos esta ya estudiada. Entonces solamente es continua en su dominio. Tal que pues se come el signo menos. Aquí se come el signo menos. Ahí está. O sea que no sale nada. Ahí estás pensando en la paridad para toda x y y en el D. En el conjunto de su dominio. Demostrar la clásica, que no hace falta que el argumento, ¿no? Que por la simetría no hace falta integrar en toda la región, sino solamente multiplicar, en este caso por 2. Voy a hacer espacio aquí para meter un paréntesis. De 0 a phi de x, f de xy, y luego va de y, y luego va de x. O sea que no da, aquí ya está repetido la cosa. Aquí no da 0, o sea que sí se suman y te da 2 veces la mitad, ¿no? Eso es. Ahora sí, ¿qué tiene? A ver, entonces el dibujo de arriba, pues es para la imparidad. O sea que tiene la región D, ya no cabe aquí nada. Vamos a poner aquí la región D. Aquí está X y Y. Y aquí está el intervalo este de AB. Ajá. O sea, la región D aquí, ¿cómo va a quedar escrita? X. Ajá. Dos funciones, ¿no? Simétrico. En Y. Tienes AB y tienes Y. Entonces, no quede tan centrado todo. Aquí está el AB. Ups. Aquí está el. Uy, ya. Y ahora sí. Aquí está el AB. Y aquí está la función phi. Y aquí está su negativo. Menos phi. Entonces, esta región completa
Tienes una que es positiva y tienes otra que es negativa. Pues entonces se te cancela, ¿no? Ocupando la imparidad. Es mejor cuando lo explicas para una variable. Para una variable es exactamente lo que uno aprende. En una variable. Aquí en una variable es la imparidad. La imparidad es una cosa así. El área de arriba se cancela con el de abajo. Y la otra es cuando tienes una cosa así, o más derecha mejor, así. Entonces es 2 veces. Aquí es f impar. Impar. Es la integral de este. Aquí es son signos volteados estos. Menos. Es en una variable, entonces cambian un poco los papeles aquí. La integral de menos a es 0. Y la integral de menos a para cuando la función es par es 2 veces. Es par. La integral de menos a es 2 veces la integral de 0 a en una variable. En una variable. Es el análogo. Bien, es tratando de rescatar esas propiedades para el caso de 2 variables. Pero si nos quedamos toda la vida en dos variables, tenemos que extender un poquito y luego regresarnos algunas veces. Vamos primero a extenderlo, la extensión. Una extensión de regiones a ARN. Esto le voy a llamar una región W. De regiones ARN. O sea, voy a tener lo siguiente. Una descripción de W. W contenido en R2 es una región elemental. Aquí no vamos a hacer, no vamos a detallar tanto, entonces solamente vamos a mencionar un caso. Porque si no, para contar todos los casos y escribirlos no acabamos. Es una región elemental. Ajá. ASRN, aquí ya. Y aquí también. A ver, vamos a corregir, ya está. Me quedé con lo de R2. Después regresamos a R2. Entonces, W contenido en Rn es una región elemental. Ajá. En Rn, sí. Está descrita. Puede ser descrita por las desigualdades siguientes. Entonces, empezamos con la primera variable. Vamos de A a B. Y luego con la segunda variable es con una función I1 que depende de la variable anterior. Y aquí otra letra, eta1, que depende de x1. Y la que sigue es x3, que sería aumentando los índices, pero aquí depende de 1 y 2.
y eta 2 depende de 1 y 2. Y así nos vamos, depende de las anteriores. Aquí dejamos 3 puntos hasta llegar a la última, que es xn, que es eta, y vamos contando, entonces sería n menos 1 de las anteriores. Y también para fin, n menos 1 de las anteriores. Ahí está. Y bueno, esta es una forma de describirla, pero si cambias el orden de las variables, tienes otra. Y de esta manera uno puede definir el volumen, la definición, 1.54, el segundo, ajá, ahora sí, ¿qué te dice? El volumen de una región, lo más correcto para Rn, ahorita lo más estándar es omega, ahorita lo estoy recordando, me queda igual, pero el volumen de una región elemental omega en Rn es el valor de la integral, y es el análogo. Es la integral sobre omega con respecto a d de mu, así es con nuestra notación, o tomando la función constante y la diferencial sería dx1, dx2 hasta dxn. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer exactamente lo mismo, a tomar un intervalo i que contenga a omega y después aplicar el teorema de Lebesgue. Pero antes tenemos que extender la función. Una función, en este caso sería la función característica, extenderla a ese intervalo que contiene omega y hacer el mismo procedimiento. Entonces, aquí solamente como nota abajo, se hace el mismo tratamiento, o sea que consideras aquí más rápido y intervalo, o sea que i es de la forma de un producto, ¿no? Un producto de intervalos en R, aquí tal que omega está contenido ahí, y defines la f. Antes la función f minúscula sea f definido en omega continua. Entonces defines la otra, la mayúscula, y aquí sí vamos a ponerle una q, que va a ser exactamente lo de hace un momento, la función original, si estás en el conjunto omega, y la otra, ¿no? Aquí va a poner un 0. Aquí no es. Ahí está. Y es 0 si no estás en el conjunto. Y lo mismo, ¿no? F es integrable. Aquí es para toda Q en I. Integrable en I por el teorema de Lebesgue. Y se define la integral. Aquí se tiene que escribir ¿cuántas? N integrales de la función f minúscula. Ahí está.
como la integral sobre el intervalo I de f. Ahí está. Esta es la definición. Entonces, lo que estás considerando aquí arriba es tomando la f igual a 1. Estamos haciendo la extensión, pero no hacemos mucho énfasis en ello, ni tanto desarrollo, porque lo importante es entenderlo ahora en R2 y en R3, en su mayor parte. ¿Qué podemos hacer con estas integrales de volumen en Rn? Lo que podemos hacer es tratar de generalizar o tener un principio de Cavalieri, que sería el teorema siguiente. 55. Aquí este principio de Cavalieri. ¿Esto qué, cómo va? Es para el cálculo de volúmenes. Se está generalizando este principio que está para volúmenes en R3, en el espacio, a Rn. En nuestro contexto, sea omega en Rn, una región elemental, teorema, aquí, una región elemental con omega metido en un producto, en un intervalo I, cruz el intervalo AB en R, donde I es un intervalo o una caja en R n-1, para que salgan las cuentas aquí. n-1 con el AB ya estás en Rn. Entonces, para cada T en AB, así son los elementos de AB con T, consideramos el volumen, denotado por A de T, de la sección transversal, de la sección transversal, ¿cuál sección transversal? A sub T, que son los puntos X barra en Rn-1, tales que la pareja X barra T está en omega. Esas son las secciones transversales y entonces el volumen, que es el volumen de omega, aquí con la de arriba, o ya de plano el volumen de omega, podemos ocupar la notación, es la integral de AB de las secciones, de las áreas de las secciones transversales. Ahí está. Entonces vamos a entender un poco esto con un dibujo. Un dibujo dice más que 1000 palabras. Entonces, aquí tengo el R. O sea que tengo a ver, espérame tantito para que salga. Aquí tengo el I contenido en R n-1. Y aquí tengo el R. O sea que es el AB, ¿no? El AB. Solamente R. Y mi región tiene de altura esto, ¿no? Está entre A y B. Ahí está. ¿Y cómo va a quedar esta cosa? Pues es aquí como una papa. Algo así. Este es omega. Y para cada T que fije, por acá, tengo este conjunto. Esta línea
la vemos, esta línea horizontal. Y esta es exactamente el conjunto A sub T, cuyo volumen es A de T. Este es el volumen. El volumen. Volumen de la sección transversal. A de T. A de T es el conjunto A sub T. Y este que está entre paréntesis, el A con paréntesis T es el volumen. Entonces, ¿cómo te dice el principio? Te dice, si quieres calcular todo el volumen de esta que se le llama región omega en Rn, entonces simplemente haz una integral de AB de todas las secciones transversales. El dibujo va, las líneas van así, ¿no? Ahí está. Y la demostración la idea es muy simple. Es aplicar el teorema de Fubini a la función característica del conjunto omega. Entonces, tienes aquí omega en Rn. La función característica, consideramos la función característica de omega, visto en el intervalo I cruz AB. O sea que tienes f de x barra coma t es 1 o 0. Y va a ser 1 si el punto está en omega. Y va a ser 0 si no está en omega. Y este es para toda xt en este intervalo I cruz AB. Entonces, el volumen de omega, vamos a poner aquí solamente el volumen, pues por la definición es esta cosa, que es la integral, sustituyendo es la definición. Vamos a la definición, es el ¿qué? Es la 1,54, pero después la tienes que hacer sobre un intervalo que contenga esa región. Entonces, este intervalo va a ser el I cruz AB de tu función f. Luego, por el teorema de Fubini, tienes que el volumen se parte de AB del intervalo I de f, x barra t, desde x barra d de t. Que esto que está aquí adentro es exactamente, por definición, la integral sobre la región A sub t de x barra. Porque es la función característica, se hace 0 fuera de omega y se hace 1 en omega. Y como está sobre una rebanada, es A de t, lo que estás haciendo, y x de t.
que por definición lo que está entre paréntesis es exactamente el área de la sección transversal, que es A de T. Y ahí es donde se acaba la demostración. Simplemente es extender la región omega a un intervalo i, aplicar el teorema de Fubini para quedarte con la última integral iterada, que es de A a B. Este es el teorema 55. Y vamos a ver un ejemplo, si no esto no se entiende. Ejemplo 1.56. O sea, lo vamos a hacer simple. Sea f una función definida en el intervalo AB a R, una función positiva. ¿Y quién va a ser omega? Omega, a ver si sale la descripción. Omega es la función que va, la región sólida que va a quedar acotada por... Vamos a hacer primero el... Voy a intentar hacer el dibujo. Aquí tienes la función esta, f, y la rotas alrededor del eje X. Ahí va. Esto queda por adentro. Y ahí está. Esta es la función f y ya la rotas. Y te da hasta esta región sólida. Y ese es omega exactamente. Omega es la región en R3 que se obtenido más bien, obtenido al rotar sobre el eje X, el eje X, la gráfica de F. Ahí está. Y aquí, en el caso general, aquí está la figurita. Está, digamos, verticalmente, ¿no? Y para este ejemplo, está horizontalmente. Este es omega. Y entonces las secciones transversales van a ser para cada X fija. Vas a tener una sección transversal aquí. Esta es tu sección transversal A de T. Sería A sub X. La notación aquí del plano XY. Y luego el área, ¿no? Entonces, el área de A de X pues es la de un disco de radio la altura de F evaluada en X. O sea que es A igual a A de T o A de X igual a, esto voy a borrar, a pi por el radio al cuadrado, que es F de X al cuadrado. O sea que es un disco y por aquí está el radio, ¿no? De aquí a acá es la altura, es el radio. Por eso es F de X al cuadrado. ¿Quieres calcular el volumen, no? Calcular el volumen. El volumen de omega es la integral de A a B. ¿De qué cosa eran? Las
las áreas de las secciones transversales, que es X, D de X. Y al sustituir sería pi. Aquí sería de A a B. Y es f de X al cuadrado de X. Esta es la fórmula, ¿no?, que uno conoce en cálculo integral. Ahora, para un caso particular, si la función f de X es esta cosa que es la semicircunferencia, esta cosa que sería f de X igual a la raíz de 1 menos, o con radio r, r cuadrada menos X cuadrada. Aquí sería menos R, aquí sería R. ¿Y qué más? Al rotar te da la esfera. En particular, para obtener el área, el volumen de la esfera, o para ser más exactos, de la bola, ¿no? De la bola de radio R, usamos la función, esta que ya pinté, f de X igual a la raíz de R cuadrada menos X cuadrada. Entonces, el volumen de la esfera, lo voy a poner la bola, ¿no? La bola de radio R es la integral, bueno, el pi, usando la fórmula que tengo aquí arriba. Ahí está. Ya tengo pi que queda afuera. Sería la integral de menos R a R de la raíz de... Aquí es al cuadrado, entonces la raíz se cancela con el cuadrado, afortunadamente para las cuentas. ¿Qué es esto, no? El formulazo, digamos. Ya está planteada ahí la integral en una variable. Y ya nada más se integra. Y aquí donde la integral es x de menos r a r, es x al cubo sobre 3. Entonces aquí las cuentas serían 2 r al cubo menos, y aquí sería 2 tercios, debe de ser, de r al cubo, 4 tercios. Pi por r al cubo. Ahí está. Bueno, si no me equivoqué, este sería el volumen, ¿verdad? Sí, ese, correcto. Ahí se acaba el ejemplo. Bien. Entonces, aquí voy a parar la clase.